¿Cuántas veces hemos analizado acá en perspectiva en distintos espacios el avance de la robotización? Por ejemplo, en las mesas TIC. Quizás no habíamos puesto aún el acento en un sector como la agropecuaria o, en particular, la lechería. Bueno, de eso es que vamos a charlar en los próximos minutos. De paso, les aviso a aquellos de nuestros oyentes que tengan a su mano, bueno, una laptop, una tablet o el propio teléfono, que si pueden conecten con nuestra emisión en video en YouTube, porque ahí van a poder ver esto del tambo robótico funcionando. Imaginen un tambo en el que ni una persona participa del proceso de ordeñe. Las vacas entran por sí solas, son ordeñadas por una máquina automática y salen luego a comer. Cuando los trabajadores se despiertan, la leche fresca ya está en los tanques. Parece de ciencia ficción, pero nos vamos acercando. Hoy ya en el departamento de Colonia puede verse uno de estos tambos robotizados. Sistema voluntario de ordeñe automatizado. Ese es el nombre completo de esta tecnología que en Uruguay viene probando el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Este tambo futurista quedó instalado en septiembre del año pasado en la estación experimental La Estanzuela, sobre la Ruta 1, a pocos kilómetros de Colonia del Sacramento. Desde entonces, septiembre, se trabajó en formato prueba piloto y el mes pasado se terminó el entrenamiento de las vacas y el sistema quedó funcionando de manera normal. ¿En qué consiste esta innovación? ¿Qué impacto puede tener en el sector lechero nacional? Vamos a conversar en los próximos minutos con Santiago Fariña, ingeniero agrónomo, director del programa de lechería del INIA. Santiago, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. Una aclaración al principio. El INIA no inventó el tambo robotizado, ¿no? Este sistema ya existe desde hace años en otros países del mundo y en Uruguay mismo tenemos por lo menos 2 en el sector privado. Seguro, esto es un sistema que de hecho hace más de 30 años que existe en el mundo y siempre más de 30 años, sí, es impresionante. Sí. Desde que apareció el primero, ¿no? Sí. Y hoy hay cerca de 30.000 robots que ordeñan vacas en el mundo. ¿De dónde surge entonces este proyecto? ¿De dónde surge el interés de Línea por instalar un sistema uruguayo de ordeñe robotizado? Bueno, hace 2 años un poco se discutieron, yo empezaba mi trabajo en el programa y se discutió con productores, con técnicos del sector, cuáles eran las prioridades, cuáles deberían ser las prioridades para la investigación de lechería. Y surgieron 3 prioridades, una de las cuales el sector nos marcó claramente que era investigar sistemas de producción que fueran más atractivos para las personas y en particular para las nuevas generaciones. ¿Cómo es eso? A ver, ¿por qué el ángulo viene por ahí? Bueno, justamente porque estos robots en el mundo se imponen o entran en los sectores lecheros, no por una cuestión de ahorro de mano de obra o de mayor rentabilidad o de mayor calidad de leche, sino que buscan mejores condiciones laborales para las personas que trabajan en los tambos. En general lo que se hablan es de un trabajo, poder llegar a un trabajo de 8 a 5, digamos, un trabajo que sea competitivo. Un trabajo de 8 a 17. De 8 a 17, exactamente. Como el trabajo en una oficina, en una empresa convencional. Exactamente, que sea competitivo el trabajo de campo con el trabajo en la ciudad. Uh-huh. Todos quizás saben o se imaginan que en el tambo el ordeñe es de las tareas más sacrificadas y que tienen que ser muchas veces desde las 4 o 5 de la mañana, todos los días del año, Navidad, 1 de mayo. Entonces se busca reemplazar ese trabajo y el otro trabajo sacrificado que es el de acarreo de vacas, traer las vacas desde el potrero con barro, con lluvia. Bueno, esos 2 trabajos no hay que hacerlos en un tambo robotizado. O sea que entonces, este proyecto de investigación en buena medida lo que busca es generar condiciones de trabajo en el sector lechero que resulten más amigables, más atractivas para el personal. Se está partiendo de la base de que hay un inconveniente en esa materia, de que hoy no resulta justamente una opción el tambo para muchos jóvenes.
Sí, totalmente. O sea, por suerte todavía existe, creo que en Uruguay hay una cultura de tambera bastante importante, hay gente joven interesada, pero cada vez es menos atractivo, especialmente con las nuevas generaciones, los llamados millennials, la generación Y, que tienen un abanico mucho más amplio de opciones o buscan opciones más amplias. El tambo con el sacrificio que, especialmente esas tareas del tambo, ¿no? Se hace cada vez menos atractivo y bueno, más difícil conseguir gente que esté con ganas y que esté motivada para trabajar. Así que entonces el motivo es ese, no la situación por la que está pasando el sector lechero nacional, que en estos últimos años atraviesa inconvenientes en materia de competitividad, etcétera. ¿No es ese? No, no es ese. O sea, digamos, lo que buscamos es que sea en paralelo esto, ¿no? Esto tenemos bien claro que no va a ser para reemplazar los tambos de todo el país en un par de años, porque no es así y no se dio así tampoco en otros lugares del mundo. Pero si no, es adelantarnos. Lo que hace INIA es un poco investigar en estas tecnologías que son un poco de futuro, que son para quizás, se habla de que se puedan ser más predominantes dentro de 15 a 20 años, adelantarse y ver cómo se adapta a las condiciones de Uruguay. Porque hay 30.000 en el mundo, pero solamente un 1% está en países donde hay condiciones parecidas a las de Uruguay, donde las vacas pastorean a campo abierto, a cielo abierto. Todo el resto está en situaciones confinadas, en galpones, digamos, que es un poco lo que se ve en la mayor parte de Estados Unidos y norte de Europa, etc. Se trata entonces de un proyecto de investigación, de adaptación de esa tecnología al caso concreto de Uruguay y su lechería. Exactamente. Tanto es así que el equipamiento que ustedes están probando no lo crearon ustedes, lo importaron directamente. Sí, el equipamiento en particular de ordeñe, o sea, el robot en sí lo único que hace es ordeñar y bueno, captar una serie de información y alarmas que nos permiten inferir hacer hablar a la vaca, ¿no? Porque imagínate que en general siempre en los tambos convencionales hay una persona que es la que coloca el aparato de ordeña y espera que la vaca se ordeñe y la pueda observar y ver si tiene, no sé, por ejemplo, una inflamación. Y en este caso no está la persona haciendo ese trabajo, entonces el robot captura cierta información, pero estos robots sí, digamos, se compraron, en este caso es de la empresa GEA, existen varias empresas que los ofrecen, no fue un desarrollo de INIA. Bien, y la última aclaración antes de ir de lleno a cómo funciona. Desde hace más de un año ustedes vienen trabajando en este proyecto, la inversión fue de unos $600.000. ¿En qué consistió todo este trabajo previo, antes de la inauguración oficial del tambo, ahora en abril? Bueno, primero que uno de los puntos más importantes de nuestro trabajo está más mirando a las vacas que mirando al robot. Nosotros queremos hacer que las vacas, imagínate, si no hay personas y las vacas van a ordeñarse cuando ellas quieran, a veces a las 10 de la noche, a las 2 y 3 de la mañana. Entonces tenemos que lograr que ellas quieran venir por sí solas al tambo. Por lo tanto, se genera como una serie de incentivos. Decimos que si la vaca tiene comida, agua y sombra, se queda en el potrero, no va a venir. Entonces hay que darle una asignación parcial de esos elementos, del alimento, para que ella quiera venir al tambo a ordeñarse. Por lo tanto, el trabajo ha sido diseñar el sistema de callejones para que sean lo más cómodos posibles para las vacas. El bienestar para las vacas tiene que ser el 100%. Si no, no logramos que ellas se muevan naturalmente en el sistema. En eso estuvieron trabajando entonces, en el diseño de esa ruta. Exactamente. Y de esos incentivos. Y también en el entrenamiento de las vacas. Yo hablaba de entrenamiento. ¿Hay que entrenarlas? Sí, eso fue una tarea interesante y algo bastante innovador en lo que se viene haciendo. Es que nosotros generamos un grupo le llamamos vacas maestras. O sea, un grupo de cerca de 20 vacas que les enseñamos a entrar por sí solas al robot y a sentirse cómodas ahí, a moverse. Entonces ahora estamos sumando, por ejemplo, todas las semanas estamos sumando 10 vacas para ver hasta dónde da el sistema, y esas vacas nuevas aprenden de las vacas ya entrenadas, las vacas maestras. Las vacas maestras. Tiene hasta alguna connotación graciosa, ¿no? Sí. Vas a acordar a canciones como las de María Elena. Sí, Bueno, enseguida, después de la pausa, ya nos metemos en el funcionamiento de este tambo robótico y vamos a pasar el video, así que aprovechen para conectarse a nuestra emisión en YouTube si todavía no lo hicieron. Seguimos conversando con el ingeniero agrónomo Santiago Fariña, director del programa de lechería del INIA. Estamos conociendo este tambo robótico instalado en La Estanzuela, departamento de Colonia. Vayamos ahora sí a cómo funciona. Quedó dicho, en el proceso de ordeñe no participan humanos. En un tambo convencional, las vacas
llegan en grupos 2 veces por día. Y hay personas que le van colocando esas vacas el órgano de ordeñe. En general es una tarea que lleva ¿cuánto tiempo? Y depende del rodeo, o sea, del tamaño, de la cantidad de vacas y la infraestructura de ordeñe. Pero en general está en Uruguay, en promedio, que el rodeo tiene 120 vacas promedio, hay hasta de 800 y hay de menos de 50, pero en promedio duran 2 horas y media, entre 2 y 3 horas. Vamos a pedirle a Andrés que ahora sí ponga en funcionamiento el video, porque vamos a conversar sobre el sistema automatizado. Tú mencionabas recién, lo definen como un sistema voluntario. Las vacas ingresan solas. Veamos eso. Claro, bueno, esto es algo que es quizás la parte más difícil, es lograr que las vacas quieran venir por sí solas desde el potrero, desde el campo donde están pastoreando o desde un lugar donde están comiendo suplemento, quieran venir a la sala de ordeñe, ¿no? En general el incentivo principal es la comida, ¿no? Entonces todas las vacas tienen un chip de identificación individual, entonces un momento donde lo que hacemos es, en lugar de darles un potrero para que coman todo el día y se llenen, le damos esa misma cantidad de pasto, pero se la repartimos en 3 potreros diferentes. Entonces, en el primer potrero, una vez que empieza a quedar con hambre, quiere ir al nuevo potrero con más comida. La vaca por sí sola no quiere ordeñarse. Ahí vemos a la vaca yendo hacia la planta, hacia el tambo en sí mismo. Es gracioso porque le colocaron una cámara a una de las vacas, ¿no? Entonces hay un punto de vista que es de una de las vacas mientras se va moviendo. Claro, queremos mostrar un poco, digamos, esa visión vacacéntrica, ¿no? O sea, qué es lo que le pasa a la vaca, porque nosotros tenemos que entender muy bien sus incentivos para poder diseñar el sistema bien. Entonces, ella en realidad no quiere ordeñar, sino quiere buscar más comida, pero sabe que para llegar al lugar con más comida tiene que pasar por el centro de ordeñe. Entonces, ahí se va a encontrar con una portera automática, que es la que están viendo en el video ahora, una portera inteligente que identifica, sabe qué vaca es esa, sabe cuánto hace que se ordeñó. O sea, antes de habilitarle el paso, esa portera registra qué vaca es esa, ¿no? Si ella se acaba de ordeñar, le va a decir, no, mira, tenés que volver porque no vas a tener mucha leche para dar, tenés que pasar depende de lo que pero por ejemplo 2 o 3 horas desde el último ordeñe para que pueda acceder de vuelta al tambo. Y ahí se encuentran, bueno, en el corral de espera se va a encontrar con las otras vacas y bueno, ellas se ponen de acuerdo cuál pasa primero y cuál pasa segundo. En el corral de espera cada una decide, la que va primero es la que toma la decisión, punto. Sí, hay siempre una jerarquía, está muy estudiado, yo no soy especialista en comportamiento, pero hay una jerarquía en los grupos de vacas, hay una que es más dominante, siempre entra primero, etcétera. Y bueno, ahí van a decidir, en sus tiempos, nadie las apura, nadie las arrea. Ella, la primera, la que estamos viendo ahora, avanza porque quiere comer. Exactamente. Va a ese habitáculo porque ahí encuentra más comida. Resulta que ahí queda, entre comillas, encerrada, y ahí el robot se pone en marcha para aplicarse sobre las ubres y comenzar con el ordeñe, ¿no? Exactamente. Ella tiene el incentivo ahí que se le da un poco de ración dentro del habitáculo del robot para que se quede tranquila, y es como un premio también por haber entrado. Y bueno, hay una tecnología, digamos, de videocámaras y haces de luz infrarrojo que le permite a ese brazo robótico identificar dónde está la ubre y colocar directamente lo que se llama las pezoneras para empezar a hacer el lavado, la estimulación y el ordeñe, ¿no? Y eso dura el proceso de aproximadamente 5 minutos. 5 minutos después, la vaca está ordeñada y entonces, ahora vamos a ver cómo sigue la historia, pero se le libera el paso para que continúe. Exacto, entonces ahí ya logra lo que ella quiere en realidad, que es pasar para acceder a más comida, ¿no? Y así es su día, ¿no? En definitiva, esto puede suceder a cualquier hora del día. Un poco ellas mismas se van organizando en el grupo, quién va antes, quién va después. Eso es interesante. El ordeño entonces no ocurre de madrugada, a esas horas salvajes de la madrugada que son uno de los momentos de ordeñe en el sistema tradicional, ¿no? Claro, en el sistema tradicional casi siempre se ordeña a la madrugada,
A veces empieza a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5 o a las 6, según el tambo. Y después, generalmente son 12 horas después, en la tarde, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Esta otra experiencia demuestra que el ordeñe puede ocurrir en realidad en 2 momentos cualesquiera del día. En 2 momentos cualquiera, incluso hay tambos donde las vacas van 2 veces, o a veces también de estas vacas, alguna no quiere ir un día y va una sola vez, ¿no es cierto? Eso también estamos expuestos y no las estamos obligando. Bueno, ¿y dónde están los trabajadores? Bueno, ahí en ese momento no lo mostramos, pero una cosa importante para tener en cuenta, digamos, seguís necesitando personas trabajando en el tambo, porque imagínate que esa comida que ves ahí, alguien la puso, las parcelas de pastoreo, alguien las armó, todos los días las personas tienen que ir a trabajar e incluso en el mundo vemos que los tambos robotizados no reducen la cantidad de personas, sino que esas personas hacen tareas diferentes. ¿Qué tareas hacen? A ver. O las básicas de dar de comer, armar parcelas, inseminar las vacas, tratar a las vacas, limpiar también las planchadas, hacer las tareas de limpieza generales, pero una muy importante que hacen también y que un poco va también jerarquizando el trabajo de los equipos de tambo, de las personas que trabajan en el tambo, que es chequear las alarmas en la computadora. ¿Cómo es esto último? A ver. Bueno, hay una vaca que, por ejemplo, se haya ordeñado a las 10 de la noche, si yo me fui a las 5 de la tarde, no la vi, y esa vaca cuando se ordeñó, por ejemplo, tenía mastitis, o sea, esto quiere decir una inflamación en la glándula mamaria. Entonces, lo que el robot va a detectar que hay más conductividad, o sea, que hay una alerta de conductividad, que es una propiedad de la leche. Entonces, en la mañana cuando yo voy, me va a decir la vaca 1175 tenía posible mastitis. El robot mismo la apartó para que vos le hagas un tratamiento. Entonces uno tiene que estar mirando, como no las ve todo el tiempo, tiene que mirar las alarmas en la computadora y ver cómo está fluyendo el sistema, ¿no? Sí, veía que el sistema computarizado obtiene mucha información a propósito del funcionamiento del tambo, ¿no? Número de ordeñes totales, número de ordeñes por vaca, horario del día en que se juntan más vacas a ordeñarse, datos de comportamiento, actividad, reproducción, calidad de la leche, entre otros. ¿Qué pasa con toda esta data? ¿Qué se puede hacer con toda esta data? Porque se supone que ahí está otra de las ventajas del sistema, ¿no? Sí, en realidad te puedes marear nadando en datos y no hacer nada. El desafío es integrar toda esa información y generar como unos pequeños relojes, como quien está manejando un tablero de control de un avión. Me imagino, nunca manejé un avión, pero por lo menos un auto, un tablero con algunos controles donde uno sabe cómo viene el sistema y si hay algo está pasando con alguna vaca, detectarlo a tiempo. Mencionabas esto de la reproducción de la... esto, bueno, pasa en el tambo. Cuando uno quiere una vaca puede ser inseminada, tiene que estar en celo. Y para estar en celo, la forma de darse cuenta es observando. Si uno no la ve, el mismo collar detecta actividad. O sea, si una vaca está caminando más rápido que lo normal, es posible que esté en celo y entonces la detectamos. Esa es la información que uno tiene que integrar, pero tiene que estar muy sintética porque las personas que trabajan en el tambo no tienen que ser especialistas en electrónica, ni hackers, ni mucho menos, sino entender una pantalla muy simple qué está pasando, ¿no? Claro, pero ustedes destacan que a partir de toda esta acumulación de datos es posible mejorar el sistema de producción, tomar mejores decisiones, ser más eficientes, etcétera, ¿no? Sí, a ver, nosotros no buscamos, lo que decimos este proyecto de investigación es para entender cómo se adapta a Uruguay, digamos. No se ha probado, Uruguay tiene veranos muy secos y muy cálidos, tiene inviernos con mucho barro y queremos ver cómo se adapta este sistema de producción a las condiciones de Uruguay. Pero no pretendemos que este sistema sea más eficiente o más rentable que los mejores sistemas convencionales. Pretendemos que si funciona bien, bueno, debería funcionar al menos como los mejores sistemas convencionales, no ser más eficiente. Lo que sí es cierto que se logra, según nos dicen, porque nosotros llevamos un mes de funcionamiento a pleno, es una sistematización del proceso. O sea, las cosas se hacen exactamente de la misma manera todas las veces. Eso puede que ayude a la eficiencia en algunos procesos. Sí, por ejemplo, en la distribución del alimento en todo el itinerario, ¿no? Ese es un punto crítico, ¿no? ¿Cuánto se coloca en cada lugar
porque hay que lograr que se vaya produciendo efectivamente el movimiento de las vacas, ¿no? Exactamente, diste en el clavo. Eso es algo que, bueno, eso depende de las personas todavía, ¿no? Pero si yo tengo que ser muy fino en el manejo del pastoreo, se le llama, y decir, bueno, ¿cuánto pasto hay acá? ¿Cuánto pasto tienen disponible? Estimar los kilos y saber exacto cuánto le estoy dando, porque si le doy demasiado a la vaca, se queda chocha ahí pastoreando y se nos queda todo el día ahí y no viene a ordeñarse. Ese es el tipo de datos que se va recolectando con el funcionamiento hasta llegar a una ecuación que es la más adecuada. De algún modo en eso es que han estado trabajando ustedes ahora en estos meses, ¿no? Bueno, en eso estamos. Creo que todavía nos va a llevar, decimos, un año de adaptación para que el sistema funcione bien. Y recién al segundo año, si Dios quiere el año que viene, vamos a empezar a hacer investigación. Porque tiene un diseño particular este tambo que son como 2 tambos en uno. A ver. Son, digamos, en definitiva, es 2 tambos en espejo, ¿no? Es un robot con su sala de espera y su sala de corral posordeñe que puede funcionar independientemente del otro robot con su sala de espera, sus porteras. De esta manera queremos ver, por ejemplo, si uno quisiera comparar 2 razas diferentes, cómo se adaptan a un sistema robot, entonces podemos hacerlo en 2 sistemas en paralelo. Esto todavía no está en marcha y queremos primero entender el sistema en general antes de largarnos a hacer esta investigación. ¿Qué costo tiene un tambo de este tipo? ¿Qué cantidad de vacas puede manejar? Pregunta Juan Carlos, uno de nuestros oyentes que manda el mensaje en este momento. En la segunda parte de la entrevista vamos a hablar de algunos de estos números, pero vamos a ver además cómo es que sigue este proyecto, qué pasa en particular con los trabajadores, cuál es la reacción en esta materia. El ordeñe de las vacas es una de las tareas más sacrificadas del trabajo agropecuario, pero pronto eso podría cambiar. Desde el mes pasado está en funcionamiento un tambo robotizado que instaló en plan piloto el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en La Estanzuela. Allí las vacas se ordeñan sin intervención humana. Estamos conociendo justamente esta investigación, para eso nos acompaña el ingeniero agrónomo Santiago Fariña, director del programa de lechería de INIA. Tengo una cantidad de preguntas y comentarios de los oyentes, Santiago, algunas muy específicas, muy técnicas y otras más generales. Por ejemplo, como esta de Leticia que dice, qué bueno cuando la entrevista central no es de política, es un alivio. Bueno, sí, a nosotros nos gusta intercalar, sí. Este otro tipo de novedades, buenas noticias podría incluso llamárselas, investigación, tecnología en este caso. Recordemos, estamos hablando de un proyecto que, por lo que tú mismo decías, está guiado por la preocupación por la mano de obra. Básicamente es por la mano de obra, ¿no? Sí, totalmente. O sea, surge de esto que decíamos antes, de esta... O sea, necesidad o exigencia que nos pone el sector de investigar. Nosotros, yo soy ingeniero agrónomo, la mayoría somos agrónomos o veterinarios, pero nos dijeron, bueno, esto de la intensificación sostenible que estamos trabajando no es sostenible si no entran las personas ahí adentro. Entonces, es un desafío difícil para nosotros porque es investigar, entender la lógica de las personas dentro de los sistemas productivos, pero es así. Si nosotros hacemos cosas cada vez más productivas y rentables, pero no atraen a las personas, no están cómodas, la cosa no va a funcionar. Bueno, pero lo que pasa es que hoy lo que está pasando es que con el sistema convencional de lechería hay una parte del personal que no se entusiasma, ¿no? Que se va, que deja la actividad, ¿no? Por estas condiciones duras de las que hablábamos recién, sí, ¿no? Creo que es cada vez más difícil que la gente se interese, que las nuevas generaciones se interesen en este tipo de trabajo. O sea, parecería que es necesario algo de tecnología para mantener la atracción por este trabajo en particular. Una tecnología que alivie una parte de la tarea. Ahora, justamente, ustedes insisten mucho, tanto en la comunicación oficial de línea como en apariciones públicas, que esta modalidad robotizada no implica la reducción de la plantilla de personal. Lo que sí hace es atenuar el trabajo, quitarle sus aristas más amargas, más duras, ¿no? En definitiva es eso, ¿sí? Sí, y jerarquizar un poco el trabajo, ¿no? Jerarquizar. Sí. Bueno, pero yo he visto sistemas de tambo robotizado en los que efectivamente no hay nadie.
Por ejemplo, en que no hay nadie ocupándose de la limpieza de las explanadas. No hay nadie tampoco distribuyendo las raciones. Todo eso también lo hacen máquinas. Ese sistema existe, se llega a ese extremo. Sí, o sea, a ver, son sistemas totalmente diferentes a lo que es el Uruguay, donde las vacas pastorean a cielo abierto. Y esto va a seguir siendo así en el futuro también, porque es una de nuestras ventajas competitivas. Y digamos, porque el clima da para eso y porque eso permite que, o sea, un sistema de producción que ya está establecido. En estos sistemas pastoriles no es posible automatizar todas las tareas. Es cierto que sistemas confinados se les llama, o donde las vacas están encerradas en un galpón, es más parecido a lo que sucede quizás en sistemas fabriles, donde todos los procesos están digamos, sistematizados de esa manera, donde puede haber un aparato que es el que les lleva la comida, otro aparato que se las arrima, otro aparato que les limpia los comederos y así, ¿no? Siempre va a haber personas en esos sistemas, pero se reduce quizás a tareas de, no sé, inseminación, tratamiento de las vacas y no mucho más. Casualmente llega un mensaje que dice: saludos desde Alemania, estamos viajando, haciendo ruta y escuchando En Perspectiva con mi familia. El abuelo comenta que en esa zona hemos visto mucho campo abierto, pero ninguna vaca, están todas guardadas. Tiene que ver con esto que venías comentando, justamente, ¿no? Que el sistema es diferente, el sistema de producción es diferente. Sí, especialmente la mayor cantidad de los robots están en los países nórdicos, ahí hay 100% de confinamiento, pero también en el norte de Europa hay mucho de eso, en Estados Unidos, y ahí sí, son tambos completamente diferentes. En los tambos pastoriles, todas las tareas, digamos, que tienen que ver con el pastoreo se tienen que hacer afuera. Estamos todo el año trabajando y eso es imposible de automatizar. Vamos a poner el video de nuevo por las dudas que los oyentes se lo hayan perdido en la primera pasada, pero sigo con consultas de la audiencia. Sobre el tema de la higiene, dice este mensaje, ¿quién lo manda? Bueno, no tengo la firma. La vaca llega al ordeñe con la ubre llena de pasto y muchas veces hasta salpicada con bosta o con barro, ¿no? Sí. Sin dudas la higiene es fundamental en todo esto. Tengo curiosidad por saber, dado que se ordeña durante un tiempo... ordeñé durante un tiempo a mano y eso es como navegar a vela. Uno aprende todos los problemas que presenta la tarea. ¿Cómo resuelve el robot los problemas de higiene? Está muy buena la pregunta. Sí, el mismo robot, el mismo órgano de ordeñe, cuando se coloca ahí dentro, genera un lavado del orificio del pezón, digamos, donde se va a ordeñar, y un sellado digamos, para antibiosis, y bueno, después se produce el ordeñe. Pero sí, ahí tiene que haber un lavado en el mismo robot se hace. Sí. Hablemos de las vacas, porque nos hemos detenido un rato en el personal, en esa idea, en ese eslogan que en definitiva tiene el proyecto, que es llevar a que el trabajo sea de 8 a 17 horas. Bueno, pero las vacas, ustedes resaltan que esta modalidad les permite a las vacas bajar el estrés, bajar la tensión bajo la cual muchas veces viven en un tambo. ¿Cómo es eso? Bueno, no es el objetivo del proyecto, ¿no? Pero se da, pero necesitas que se dé para que funcione. ¿Qué pasa? Las vacas, para que su movimiento sea voluntario, tienen que estar cómodas, tienen que estar tranquilas. Entonces, lo que sucede es que las personas en estos tambos dejan de ser... no hay miedo, es un tambo donde no hay miedo. Las vacas no le tienen miedo a las personas porque las personas no se acercan a ellas para empujarlas o para... muchas veces pasa, ¿no? En los tambos donde uno están apurados para que termine estos ordeñes larguísimos, y bueno, entonces las empujan, les gritan. Y de hecho cuando se las trae del potrero a la sala de ordeñe, también se las obliga, entre comillas, ¿no? Se las va llevando. Claro, es un movimiento forzado, ¿no? Por más que uno lo pueda hacer con buenas condiciones y todo, pero es un movimiento forzado. En este caso es un movimiento libre, el de las vacas, por lo tanto están muy tranquilas. ¿Mejora el bienestar animal? Y bueno, necesitas que haya o sea, muy buen bienestar animal, ¿no? Digamos, nadie va a invertir en uno de estos tambos simplemente para que las vacas tengan bienestar, pero uno, y sí, los invito que si tienen la oportunidad de ir a ver, bueno, lo mismo lo ven en el video, ¿no? Las vacas están a su ritmo, muy tranquilas, ¿no? Hay una sensación de bienestar. ¿Y eso tiene su impacto después en la producción de leche? ¿En el tipo de leche que sale?
No en el tipo de leche, pero sí en el nivel de producción. O sea, una vaca que tiene estrés, algún tipo de estrés, siempre va a reducir su producción, ¿no? Y va a estar también, como cualquier persona, cuando estamos con estrés, nos agarramos cualquier enfermedad. Las vacas también, cuando tienen algún estrés, son mucho más proclives a enfermarse, a agarrarse algún tipo de enfermedad. O sea que desde ese punto de vista también hay ventajas. Sí, en ese sentido hay ventajas. Sí. Bueno, y en cuanto a los desafíos, hablemos de lo que quería saber un oyente hace un rato. ¿Qué costo tiene instalar este sistema en un tambo convencional? Bueno, para nosotros tuvo un costo de aproximadamente un poco más de $600.000, pero yo creo que esto tiene que verlo cada uno en su... Por empezar, es un tambo de investigación donde tiene un diseño diferente a lo que tendría un productor, y creo que tiene que cada uno dimensionar, llamar a la empresa que tiene el equipamiento, pero también dimensionar todo el resto, porque los robots salen entre 130 y $150.000 cada uno. ¿El robot de ordeñe? El robot de ordeñe. ¿Y cuántos robots de ordeñe se necesitan según la cantidad de vacas? Ahí está. ¿Cómo es la ecuación esa? Está bueno. Bueno, eso no lo sabemos para Uruguay y va a ser una de las preguntas a responder en nuestro estudio. Lo que sabemos de países similares es que está entre 50 y 70 vacas por robot. ¿Y ustedes en este tambo cuántos robots tienen? Nosotros tenemos dos. ¿Dos? ¿Para cuántas vacas? Y 100 a 120. Vamos a ver, te puedo contar el año que viene a cuántas llegamos, porque la idea no es, digamos, si uno... como se dice, satura el sistema, las vacas van a estar mucho tiempo esperando sobre cemento, van a ordeñarse poco, no van a querer venir. Entonces tiene un punto crítico, un punto, digamos, de equilibrio que tenemos que encontrarlo, ¿no? Pero entonces, lo que decía, un robot sale 130, $150.000, pero lo caro es todo lo que hay alrededor, ¿no? Y por ejemplo, nosotros contamos que estuvimos 6 meses. Perdón, una interrupción allí. El robot cuesta eso, pero el sistema de puertas que se abren y se cierran en función de la información que tiene la vaca en el chip, eso que vimos recién en el video, también hay que ponerlo. Exactamente, y tienen su costo cada una y depende del diseño, pero incluso otras cosas que son comunes a cualquier sistema convencional, pero que en este caso son críticos, o sea, no pueden los alambrados estar, eléctricos, por ejemplo. Sí, eso está siempre, y pero no es el costo mayor. Los callejones es un tema central, porque la vaca no puede, si va a haber barro en el callejón o un impedimento, no va a tener ganas de meterse en el barro, como cualquiera, ¿no? Entonces se va a quedar y no va a venir a ordeñarse. Entonces todo el flujo del sistema tiene que estar impecable. Las aguadas, tiene que tener aguadas disponibles también en la parcela. Toda esta infraestructura es quizás lo que tiene que mencionar cada persona que se largue y no ver cuánto sale el robot, ¿no? Solamente. Entonces, para ir terminando, ¿cuándo puede pensarse en una multiplicación de proyectos como este en Uruguay? ¿Con qué plazos? Bueno, nosotros no sabemos esto, simplemente nos queremos adelantar a lo que INIA piensa es que el costo del aprendizaje lo tenemos que pagar nosotros como instituto de investigación y no un productor que va a riesgo. Hoy hay cerca de 5 proyectos de tambos robots en Uruguay, hay 2 que están bastante cerca de empezar a funcionar, y no sabemos cuál va a ser la tasa, pero quizás... podamos, no sé, nosotros pensamos en 15 a 20 años para que se pueda. Lo que pensamos, no va a haber un reemplazo masificado, pero sí que dentro de 10 años cualquier productor que quiera renovar su tambo o abrir un tambo nuevo tenga tantas herramientas para hacerlo como tambo robotizado que como un tambo convencional. El INIA, por definición, tiene una política muy abierta a los productores, bueno, a la comunidad. En este caso concreto, con este proyecto del tambo robótico, ¿qué posibilidades hay de visitarlo, verlo, ir, preguntar? ¿Cómo es la relación justamente con el sector? Y bueno, la verdad que esto, nosotros somos muy conscientes que el 50% de esto lo están pagando los productores y el otro 50% lo está pagando, si bien hay un robot que fue donado, pero digamos de toda la inversión, lo pagan los contribuyentes. Entonces nosotros... Por las características de línea como institución. Exactamente, como institución pública. Entonces tenemos claro que queremos compartir lo que vamos aprendiendo con el público. Lo que sí, por una cuestión de orden, les pedimos que nos llamen en grupo, si no tengo que estar atendiendo a cada uno, porque nos volvemos locos, pero hay que llamar a la gente de comunicación de Estanzuela y venir con un grupo y se organiza. ¿Ya está pasando? Sí, ya está pasando, por suerte. ¿Sí?
¿Han tenido varias visitas? Sí, Porque largaron ahora en abril nomás. Claro, pero desde que se ordeñó la primera vaca a prueba en septiembre del año pasado, pasaron 700 personas y está muy bueno también cuando pasan productores porque ellos conocen de vacas y entonces entienden lo que está sucediendo y también entienden lo que es dejar de tener que levantarse a las 3 de la mañana y ordeñar todos los días del año, ¿no? Santiago Fariña, director del programa de lechería del INIA, ingeniero agrónomo, gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, muy bueno.